segunda hora de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis, y veníamos con un análisis del clima electoral y los temas que se van cruzando a una semanita de los PASO, pero ahora vamos a meternos de nuevo por ahí, pero tratando de salir un poco de los discursos de campaña y yendo al fondo de algunas cuestiones que se están discutiendo. Comentábamos, ¿no? Recién dos sensaciones antes de terminar la hora anterior. Un poco esta idea de cierto descontento, pero al mismo tiempo cierta apatía o cierta sensación de que no emerge del todo mucho entusiasmo por las elecciones y el crecimiento, por lo menos en las provincias donde ya hubo elecciones también, del ausentismo y del voto blanco y demás. Y por otro lado, la emergencia de esta derecha libertaria potente o que aparece potente, todavía no está muy claro cómo se va a traducir electoralmente, pero sus discursos son potentes y están todo el tiempo ahí en la pantalla. La derechización y sus consecuencias, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a conversar ahora. Por ejemplo, ¿en dónde lo vemos? En el consenso que parece haberse instalado en la mayoría de las fuerzas políticas sobre la necesidad de derogar o al menos modificar la ley de alquileres, que fue una conquista del movimiento de inquilinos. Se instaló, sobre todo en la última semana o en las últimas dos, una especie de consenso transversal que un poco nos sorprende, otro poco no, pero para eso queríamos hablar con Gervasio Muñoz, integrante justamente del movimiento de inquilinos nacional. Hola Gerva, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Escucho perfectamente. ¿Ustedes? Perfectamente también. Bueno, primera pregunta entonces, ¿vos ves igual esta situación? ¿Ves este consenso? ¿No lo ves? ¿Te parece que hay grieta, que no la hay? ¿Qué análisis haces? Creo que con la regulación del mercado inmobiliario, lo que generó la ley de alquileres, mucha grieta no hay. Puede haber algunos matices. Creo que la derecha plantea de forma mucho más convencida que hay que derogar la ley de alquileres. Lo pérfido dice que es una ley comunista. Vidal plantea que hay que derogarla directamente. Y en el Frente de Todos dicen que hay que mejorarla, que no generó lo que tenía que generar, que hay que revisarla. El Frente de Todos tiene más dificultades para plantear abiertamente que la ley de alquileres incomoda también al Frente de Todos por lo que significa la ley, ¿no? El blanqueo del mercado inmobiliario, regulación de la renta y todo lo que ya sabemos. En ese sentido, creo que el mercado inmobiliario y los medios de comunicación ordenaron en campaña algo que no se venía viendo, que es la obligación de los candidatos de tomar una posición sobre la ley de alquileres. Bueno, estamos hablando con Gervasio Muñoz, representante o referente de Inquilinos Agrupados, la organización de inquilinos e inquilinas que, entre otras cosas, planteó la necesidad de una ley como la que se votó hace poco en el Congreso Nacional y que estamos viendo ahora cómo los representantes del pueblo, de alguna forma, en los parlamentos, están viendo y se está discutiendo como tema electoral si derogarla, si modificarla, tal y como planteaba Gervasio. ¿Cómo estás? Te saludo, primero que nada. Tal Mario. Estamos acá en un Zoom con Gervasio, que en cuyo pantalla vemos en el fondo una tapa de la revista Crisis, Sí. con Maradona, así que La de Maradona. muy gratificante ver ese fondo. No diría lo mismo del frente, quizás. Gervasio, vamos a seguir entonces con el tema con seriedad, porque la verdad que es un tema complejo y como decías vos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué pensás vos que cambió tanto la opinión de la clase política en apenas 2 años, ¿no? Desde que se votó la ley hasta ahora? Por supuesto que tiene que ver con el tema de los efectos de esa ley, pero ¿vos cómo interpretás eso? Porque en general lo que se escucha es que no salió bien, ¿no? Que no tuvo el efecto esperado y por lo tanto entonces hay que, algunos como decías vos, derogarla, otros plantean modificarla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu análisis de cómo llegamos hasta acá? Creo que son varios factores, Mario. Es bastante complejo ese análisis porque efectivamente pasaron muchas cosas. En principio es una ley que se ingresó
por primera vez al Congreso en marzo del 2016, en un contexto en donde recién asumía el macrismo, en donde lo que era el kirchnerismo en ese momento tenía mayoría en el Senado. Nosotros presentamos la ley a través de la senadora Silvina Larraburu, que en ese momento pertenecía al bloque de Pichetto del kirchnerismo. Pichetto aún seguía dentro del kirchnerismo. Nosotros presentamos esa ley, se vota por unanimidad en el Senado, ¿sí? En acuerdo con el oficialismo en ese momento, el macrismo, que en ese momento no tenía una posición tan radicalizada en términos legislativos, sino de mucha negociación. Y después, cuando el macrismo se va radicalizando, la ley del alquiler se cajonea en diputados. Finalmente, cuando Lipovetsky ingresa de vuelta el proyecto en diputados, Lipovetsky necesita irse con algo. Había perdido la posibilidad de irse con la ley del aborto e intenta, con la ley de alquileres, irse con alguna victoria del Congreso Nacional. Presenta la ley, nosotros negociamos la ley con todas las fuerzas políticas, tratando de ponerle algún límite a las propuestas del macrismo y convenciendo a la oposición en ese momento, al Frente de Todos, de que había que votar esa ley. Entonces se vota finalmente, pero en un contexto de pandemia y en donde ya Alberto había cedido al reclamo que veníamos haciendo las organizaciones de congelar el precio de los alquileres, algo que nosotros ya planteábamos antes de la pandemia, en el 2019 con el macrismo, veníamos planteando hay que congelar el precio de los alquileres. Entonces, sucede el decreto, por la pandemia, suspenden desalojos, congelan precio de los alquileres, y en el medio de ese contexto tan de urgencia, se vota la ley de alquileres. Ley de alquileres que plantea, como ustedes saben, que los precios se tienen que regular por un promedio entre inflación y salario, cuando en un contexto económico como el que estamos viviendo o vivíamos cuando estaba el aislamiento preventivo y obligatorio muy fuerte, los salarios están pulverizados. Evidentemente la ley de alquileres parece que no es suficiente, cuando en realidad nosotros creemos que habría que haber seguido con medidas extraordinarias, con congelamiento de los precios, suspensión de desalojos, como sigue en otros países. Estados Unidos, por ejemplo, sigue con esas medidas. Y acá no, hay que aclarar que acá no, acá duraron pocos. Hasta marzo de este año, ¿no? Claro, duró un tiempo. Acá no solo duraron poco, sino que además no se llevaron adelante con la efectividad que se tenían que llevar adelante, ¿no? Y la ley de alquileres sufre algo más o menos parecido. Yo creo que lo que cambió entonces es que sucedió la pandemia, sucedió una crisis muy pero muy grande, y que el mercado se ordenó porque desconfiaba de que saliese la ley. El mercado ordenó, después de que la ley entre en vigencia, a todos los sectores de poder para hacerla caer. Hay una cuestión ahí para profundizar, ¿no? Que es el mensaje del sistema político. Entonces termina siendo algo así como, bueno, con el mercado inmobiliario no se puede. No está muy claro si no se... O sea, después nosotros podemos decir, bueno, en realidad no se quiso, pero el mensaje es, no se puede. Vino la ley, no se pudo hacer, los precios aumentan, no se consiguen departamentos para alquilar, esto es un desastre, no se puede hacer nada. Además del análisis de que, bueno, si es cierto que no se puede hacer nada, cosa que no parece ser del todo verdad, porque en otros países sí se puede hacer bastante, y de hecho se está haciendo. Leía que en Berlín va a haber un plebiscito, por ejemplo, para expropiar departamentos, para ampliar el stock, digamos, de vivienda disponible en alquiler. Expropiar pagándole a los propietarios, por supuesto, no es que no van a recibir nada a cambio. Pero bueno, más allá de este mensaje, de si se puede o no se puede, el mensaje es no se puede. La pregunta es, ¿qué le queda a los inquilinos entonces, a las inquilinas entonces, si desde el Estado, que supuestamente debe defender ni siquiera sus intereses, sus derechos,
el mensaje es que no se puede, digamos. ¿Qué hay para hacer? Yo creo que obviamente es muy incipiente la organización del sector. Hace poquitos años que venimos organizando a los inquilinos y a las inquilinas en todo el país, y creo que hace falta mucha organización aún. Eso en primera medida me parece que es clave. Es más, creo que si tuviésemos más organización, sería más difícil poner en discusión esta ley y que un candidato diga cualquier cosa, ¿no? Me parece que eso es importante. Y después yo creo que la gran tarea de las organizaciones, y es lo que intentamos, es poner en discusión lo que sucede realmente con el acceso a la vivienda en Argentina, que es un poco lo que vos planteabas. No es que no se pueda, es que el poder del mercado inmobiliario es transversal. El poder del mercado inmobiliario está compuesto no solo por los medios de comunicación que se dedican al negocio inmobiliario, no solo está compuesto por sectores de la justicia, no solo están compuestos por sectores de la clase política, sino que además están compuestos por sectores del agro, del narco, etc. Ustedes comentaban en el programa anterior, o no sé en cuál, lo de Gualeguaychú, ¿no? Uh-huh. La orden de levantar un barrio privado, ¿no? Porque afectaba a los humedales. Hace poquito en Rosario también un juez ordenó que se frene la construcción del Hilton, 2 edificios enteros en Rosario que están financiados por el narcotráfico y que se habían presentado hace unos meses como la gran obra que iba a reactivar el trabajo en Rosario, y esa obra ahora está frenada porque se descubrió que es con fondos del narcotráfico. Bueno, el negocio inmobiliario es eso. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos en la ley de alquileres que hay que registrar todos los contratos de alquiler en AFIP, bueno, no le genera simpatía a absolutamente nadie, Uh-huh. ¿no? Pero además, cuando nosotros planteamos en la ley que ahora es el Estado quien decide la rentabilidad de los propietarios cuando fija la actualización de los precios de los alquileres, de todos los alquileres de Argentina, ¿sí? Uh-huh. En un promedio entre inflación y salario, que se les terminó la idea de que la rentabilidad vaya al ritmo de la inflación o por encima de la inflación. Bueno, efectivamente eso no lo pueden decir. Eso lo dice el mercado en algunas notas donde hablan de más o en privado. Lo que te dice el mercado es: esta ley pulveriza la rentabilidad. Con esta ley nadie quiere seguir haciendo negocios, nadie quiere invertir para tener viviendas en alquiler. Y en definitiva, yo te soy sincero, es lo que nosotros queremos. Porque la historia demuestra, y lo que está sucediendo, y nombraba a Ximena en Berlín. Si en Berlín se están comprando viviendas, 240.000, a precio no del mercado, sino el que impone el Estado, es porque el Estado está diciéndole al mercado: nosotros vamos a hacernos de esto porque vamos a decidir nosotros qué se hace con todas estas viviendas, las vamos a poner en alquiler y vamos a competir con ustedes para fijarles precios. Bueno, la historia demuestra en Argentina y en el mundo, pero sobre todo en Argentina, que cuando el Estado decidió sobre la renta inmobiliaria, y no solo decidió, sino que la bajó muchísimo, fue cuando dejó de ser un negocio la vivienda, porque es sencillo esto, dejó de ser un negocio la vivienda, y entonces cualquier trabajador se podía comprar su vivienda. Ahora, como es un negocio para unos pocos, porque solo es para especular, porque solo es para reserva de valor, porque está financiado con sectores que evaden impuestos como el agro, entonces después invierten en viviendas, o del narco, entonces después invierten en hoteles y en viviendas, o en grandes emprendimientos como barrios privados. Bueno, como el negocio es tan pero tan grande, es el negocio en donde vos ponés pesos y sacás dólares.
en donde no tenés que demostrar de dónde sacaste la guita, en donde no solo no tenés que demostrar de dónde sacaste la guita, sino que además cuando tenés renta tampoco pagás impuestos por esa renta. Hoy la evasión se calcula en un 85% del negocio inmobiliario. Y bueno, evidentemente eso genera crisis habitacional, eso creo yo es la crisis habitacional y es lo que hay que solucionar. No se soluciona ni con subsidios al alquiler, ni con construyendo una casa a 70 kilómetros de la primera parada de colectivo, ni sorteando casas o sorteando el sueño de la casa propia. Digo, no se soluciona así. Se soluciona interviniendo en un mercado como se hace en el resto de toda la economía. Bueno, me parece clarísimo, Gervasio, el análisis. Yo para como última pregunta, ¿no? Porque se nos está acabando el tiempo, te pediría si puede ser, a partir de esto que dijiste con tanta claridad, que está en disputa, ¿cuál es la disputa en torno a la cuestión inmobiliaria, ¿no? Que no es una cuestión técnica de si funciona una ley o no, sino una cuestión de fondo, ¿no? Como decías bien vos, o es un negocio o es un derecho. Claramente una de las dos cosas, y si el sistema político define ir por un lado, va a mantener el status quo. Si realmente quiere meterse a pensar alternativas, ¿no? Ciudadanas y democráticas para las cuestiones de fondo principales de la sociedad, va a tener que generar transformaciones que van a implicar, entre otras cosas, reacciones como las del mercado inmobiliario, las del poder económico que mencionaba. Pero si te parece, dada la claridad con que pusiste ese argumento, te pediría si puede ser que salgamos un cachito, sin salir del todo, ¿no?, la cuestión inmobiliaria, para ver cómo vemos el escenario que viene, post-paso, y si se puede decir así, ojalá post-pandemia, ¿no? Cuando vos mismo mencionabas en la pequeña periodización que hiciste cómo surge la ley, cómo se discute previo a la pandemia, lo que implica la pandemia en ese momento, ¿no? Vos decías, bien, veníamos discutiendo este tema, veníamos poniendo y avanzando, si se quiere, en un tipo de legislación que empezaba a ubicar la cuestión en un lado interesante para seguir profundizando. Ustedes mismos lo dijeron en su momento, este es un primer paso para seguir una discusión que es esta que planteás. Ahora, vino la pandemia, hubo un primer momento de mucho optimismo en la posibilidad de meter este tipo de transformaciones, y ahora, ¿cómo salimos de acá? Ayer, y voy a hacer un segundo anuncio del próximo número de la revista, tuvimos una excelente entrevista con Cecilia Nicolini sobre el poder farmacéutico y todo lo que implicó la cuestión de los laboratorios y las vacunas en este momento. Hicimos con ella una especie de, balance de su experiencia a través de estas negociaciones arduas a nivel geopolítico. Sumo entonces el poder farmacéutico al poder inmobiliario que vos bien describiste, sumo a la cuestión de los agronegocios que ya mencionaste, sumo a la cuestión de la minería, ¿no?, de los hidrocarburos, el extractivismo, vaca muerta y demás. Y uno tiene una sensación de que o bien se avanza en serio en estas cuestiones, o bien prima una derechización de los discursos, que es un poco lo que estamos viendo en la campaña, con la emergencia, no por casualidad, creo yo, de discursos tan referenciados con el racismo, si se quiere, o con la represión, que también están, vamos a hablar después de algunos spots de campaña, sino sobre la defensa de la propiedad, ¿no? Me parece que lo que viene a aportar esta nueva derecha es la defensa extrema de la propiedad como principal valor social, ¿no? Por otro lado, y un sistema político que, como decíamos antes, la pregunta es ¿qué representa? ¿Qué está planteando? ¿Vos nos podés dar un análisis como para cerrar este bloque de tu parte? Sí, en cuanto a lo que decís, creo que efectivamente hay una crisis en cuanto a lo que la clase política, para llamarla de alguna forma, representa. Creo que sí hay una sensación de que los sectores que deberían representar a los sectores populares tienen demasiadas contradicciones que acota su posibilidad discursiva, pero también su práctica política. Creo que hay una sensación de eso, nadie duda de su relación con el mercado inmobiliario, con el agro, y eso por supuesto que genera dificultades para avanzar, pero también dificultades de representación, que sucede también en otros ámbitos
¿no? No es casual que la reivindicación por el acceso a la vivienda ya no sea una reivindicación sindical y haya quedado por afuera también de las reivindicaciones de los trabajadores, cuando todos los trabajadores alquilan. Yo lo que creo a futuro es que van a tener un problema importante para debatir una modificación de la ley de alquileres sin sincerarse. Porque yo estoy convencido, en términos políticos y teóricos, de que la modificación de la ley de alquileres, cualquiera sea su modificación en el Congreso, va a ser peor para los inquilinos. Va a ser una modificación para el mercado. Estoy seguro. Yo espero, si es que eso sucede, espero ese debate en el Congreso. La verdad que tengo muchas ganas de que suceda eso, porque creo que inclusive puede ser un buen momento para profundizar cierta discusión acerca del rol de la clase política en el acceso a la vivienda y en el mercado inmobiliario, ¿no? A mí me parece que eso es lo que se viene. Yo lo que creo es que las organizaciones vamos a defender, vamos a dar una discusión sobre ese tema si es que llega. Ahora, para nosotros, de todas formas, la discusión es seguir profundizando la intervención del mercado inmobiliario y la regulación del mercado inmobiliario, la organización, y seguir planteando cuál es nuestro modelo para resolver el acceso a la vivienda en Argentina, que básicamente es, te diría, casi antagónico a lo que plantean todos los gobiernos, que es esto de la casa propia. Nosotros planteamos que hay que terminar con el negocio de la vivienda, que hay que intervenir en el mercado, que tiene que haber otras reglas, que las reglas las tiene que fijar el Estado, y para nosotros la ley de alquileres es ese camino, del cual falta muchísimo, por supuesto, pero cuando nosotros nos acusan de que queremos destruir el mercado inmobiliario, bueno, de alguna forma sí, pero no porque estemos solo en contra, sino porque además, y sobre todas las cosas, nosotros queremos vivir dignamente y queremos poder acceder a una vivienda de la misma forma que lo hacen los que tienen ese privilegio. Bueno, muy bien. Estábamos hablando con Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. Se nos acabó el tiempo, pero me parece que quedaron planteados los términos con mucha claridad. Gervasio, te agradecemos un montón y nos vemos pronto. Vale, muchas gracias a ustedes. Abrazos. Un abrazo.